Von Pastor, Gregorio XIII, 1572-1585, bueno, comienza la parte de las misiones y se le dice a Gregorio XIII que es el Papa de las misiones. Y comienza por la parte del Japón, la parte de lo que había dejado San Francisco Javier, que en 1551 había dejado Japón. Y había hecho un juicio que había que tratar más con los japoneses y con los chinos que los indios y malayos. Hoy ciertamente estos juicios son con otra perspectiva antropológica, por así decirlo, tomados, pero dentro de la perspectiva de lo que buscaba la Compañía de Jesús y lo que realmente se necesitaba en ese momento para poder ejercitar un gran movimiento apostólico, podría obviamente entenderse. Y por muchísimo tiempo estuvo en las islas de Japón con un difícil trato, porque era un mosaico de señores, los cuales algunos se convertían y algunos volvían a la apostasía, especialmente aquellos que estaban más vinculados con el comercio portugués. Cuando el comercio portugués no colmaba las expectativas del Señor, el Señor también abandonaba a los misioneros. Entonces se prohibían nuevamente los cristianos y así se iba haciendo todo mucho más dificultoso, más difícil. Hubo lugares que estuvieron 20 años sin sacerdotes, otros lugares que, justamente como decía Von Pastor, que los inicios fueron gente de bajos recursos, cojos, leprosos, muchas veces porque estos jesuitas se entregaban a los más pobres de los pobres, a los leprosos, a los enfermos, etcétera, etcétera, y justamente ahí también fueron ganando, y esta es la práctica, digamos, por la cual la iglesia misma fue creciendo, ¿no? Hoy en día, que muchas veces por el tema de la pandemia del COVID se habla de no salir a ser sacerdote, un sacerdote adolescente, como se escuchó por algún grande jerarca de la iglesia, ¿no? Es una cosa que iba en contra de lo que es, digamos, por lo menos el testimonio de lo que fue la vida religiosa, de su entrega total a Cristo a través incluso de hoy, inclusive en una época en la cual todas las partes de las miserias corporales tiene gran prevalencia en la prédica, digamos, ¿no? de la iglesia actual. Bueno, ahí hay un caso bien concreto, como no por ese amor a las almas se descuidaban los cuerpos, ¿no? Especialmente aquellos cuerpos que la misma sociedad entonces los repugnaba, ¿no? Porque por la fealdad, por la imposibilidad de una cura, de una curación, etc. Bueno, y ahí estaban en primer lugar los religiosos, en primerísimo lugar la Compañía de Jesús, y teníamos a estos jesuitas con sus laicos, que eran obviamente de esta extracción. Bueno, poco a poco también se fueron ganando algunos bonzos, obviamente que los budistas y los bonzos y estos señores, había una gran corrupción, y eso ayudó también a que se vea con buenos ojos el cristianismo, ¿no? Había grande corrupción. Se llegó mucho más tarde a Kioto, que era la capital, lleno de cientos de monasterios de bonzos y todo esto, pero finalmente se llegó
Llegaron dos jesuitas, uno con una cruz en la mano, comenzó a predicar sin ningún tipo de problemas y con los más graves riesgos de perder la vida a pedazos y ser descuartizado. En ese momento ya la predicación crecía y en un pueblo que tenía una espiritualidad y vivía la religión de una manera muy particular. Se escuchaba, por ejemplo, hasta dónde uno tiene que llegar a ser cristiano hasta que lo corten en pedazos, decía un niño, o sea, en el sentido de que sabían que tenían que dar todo por el amor a Cristo y de la iglesia, ¿no? Bueno, la cuestión es que van llegando, se dice el segundo San Francisco Javier o apóstol a este Balignani, que viene como superior, organiza todo de una manera muy buena, muy práctica, muy eficaz para el trabajo apostólico, pero también obviamente, y lo principal, es su vida, su testimonio, ¿no? En un momento tiene la idea de, una vez que ha crecido, estamos hablando de 30.000, 33.000 japoneses en todos estos señoríos, que me parece llaman, no recuerdo, no quiero decir un nombre que después no es justo, pero digo, en todos estos señoríos y estos señores de la guerra, etc., se lleva gente de cierta nobleza y parten para Roma, lo cual tenían que ir fue un viaje de 3 años, porque justamente tenían que parar en la India. La India salía solamente un barco al año, así que ahí aprovecharon para aprender idiomas, latín. De hecho aprendieron, si bien cuando hablaban con una persona y había un intérprete lo dejaban, pero ellos conocían español, italiano, latín, así que sabían otros idiomas, que lo fueron aprendiendo, eran muy inteligentes, con una capacidad de vivir la fe muy profunda, unas vestiduras que llamaban un poco la atención, ciertamente. De hecho, en un momento el mismo Papa, cuando llegan finalmente, después de 3 años y no sé, creo 3 meses, llegan finalmente a Roma, donde, bueno, primero Felipe II ya lo sabía, le había hecho un agasajo, después pasaron por Caprarola, también el Gran Duque de Toscana, etc. O sea, tenían un buen recibimiento de parte de los occidentales. La idea era que pudieran ver, ¿no?, cómo se vivía, bueno, y ir a los pies del Papa, que muchas veces, justamente comentaba ahí von Pastor, que los Agnus Dei bendecidos por el Papa, venía gente, incluso embarcaciones ahí en el mismo Japón, a poder llevarse un pedacito de este Agnus Dei, ¿no?, que era bendecido por el Papa, etc. Bueno, estas cosas obviamente tenían su origen en la predicación bien clara del papado y del Papa, en un lugar donde justamente, en un momento en el cual obviamente la figura del Papa se fue reformando, salieron de esos papas de renacentista y vieron a partir de Pablo III, de alguna manera, el inicio de papas que se reformaron, y desde que la cabeza se reformó empezaron a reformar. Bueno, pero la predica también, la catequesis, hizo crecer muchísimo la figura papal, y lo cual también en la misma catequesis era evidente, ¿no?, más seguramente que antes, por el ataque directamente al vicario de Cristo, ¿no?, que había hecho Lutero y todos los revolucionarios, digamos, Calvino, Zwinglio, todos estos, ¿no? Así que, bueno, cuando van, hay un cambio y ahí justamente Gregorio XIII les da, porque sabiendo que los romanos, como dice von Pastor, ya un poco inclinados a la burla y al sarcasmo, esas vestimentas orientales llamaban un poco la atención al occidental y al romano, así que el Papa le paga
ciertas vestimentas occidentales, le da el dinero e incluso le da por 20 años para un seminario allá en Japón. No sé cómo serían estas rentas, que cómo llegarían al Japón, digamos, para pagar todo esto. No sé si lo llevasen los mismos jesuitas una vez al año, etcétera. Bueno, estas cosas yo no, porque por las embarcaciones y por cómo se movía todo, pero bueno, en fin, el Papa había dado todo, ¿no? Había tratado como sus propios hijos a estos enviados. Realmente fue un gran acontecimiento para toda la misma ciudad de Roma, porque Roma, cuando entraban en la cabalgata de entrada de estos representantes, de estos señores japoneses, ciertamente todo el pueblo salió a ver quiénes eran estos hombres.